Ya estamos de vuelta en Debate Abierto y vamos a hablar un poco, Danilo, yo creo que esto es importante, el tema de comercio ilícito, el tema de trata de personas, sobre todo porque en nuestro país se han dado algunos hechos importantes, dando específicamente con los responsables. Se encuentra con nosotros Alejo Campos, él es el director regional de Crime Stopper. Ya conocemos que trabaja en alianza con el Ministerio de Seguridad, también ha firmado algunos memorandos, convenios importantes con ANTAI, por ejemplo. Todo esto en el tema de cómo contrarrestar la corrupción, cómo poder descubrir dónde están estos ilícitos importantes. Y yo creo que vale la pena hablar del tema. De hecho, Alejo está llegando de aquí mismo, de Centroamérica, porque hay reuniones interesantes e importantes para poder ir concretando todos estos temas, no solamente en Panamá, sino en toda la región. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de estos temas importantes, pero le voy a dar la palabra a Danilo para que arranque. Gracias, Durca, gracias. Bien, ustedes llevan a cabo una tarea que se basa en la información de la gente que no se identifica, pero que da algún tipo de información. Si tuvieran que perfilar la calidad de la información y la cantidad de la información, ¿dónde agruparía la preocupación de la gente sobre el asunto de migrantes? Dado que este no ha sido un tema tradicionalmente preocupante en Panamá, salvo con lo que ha pasado, la explosión que ha pasado recientemente de esta presión migratoria irregular que viene de Sudamérica y de fuera del continente y que encontró en Panamá una especie de embudo. ¿Cómo perfilarían a Panamá? ¿Es un país con severas preocupaciones, con severas amenazas, con severos peligros, o un país con bajo rango de peligro, de amenaza, de problemas? Bueno, creo que ahí hay que hacer una diferencia, poner las cosas en diferentes partes, ¿no? A nivel de la percepción de la gente en materia de seguridad o en materia de inseguridad, lo que la gente siente que está sucediendo en el lugar donde vive, en las barriadas, en las comunidades, los temas más preocupantes están relacionados más que nada a los temas de pandillerismo y a las diferentes actividades criminales o que afectan la convivencia social en las barriadas, pero que vienen del pandillerismo. Los ajustes de cuenta, los homicidios, los femicidios, los temas de narcomenudeo están siendo muy preocupantes para la gente, porque creo que el panameño ha entendido que si hay un punto de venta de narcomenudeo, entonces hay diferentes anillos de protección de ese punto, y en el medio de esos anillos es donde a veces el ministro de Seguridad menciona que se hacen los ajustes de cuentas, que hay balaceras, que se protegen esos puntos de venta, y ahí es donde están jugando los niños, ahí es donde están las familias, ahí es donde aparece la vida social de la comunidad, y que están inmersos en estos anillos muchas veces sin saberlo, porque están protegiendo un punto de narcomenudeo. Esa es una preocupación también para la gente. Los temas de comercio ilícito lentamente empiezan a aparecer por las afectaciones que algunas personas entienden que el consumo de ciertos productos de contrabando o falsificados le han perjudicado en algún punto de su salud o de su familia. Pero si hablamos del tema de migración y sobre todo lo que pasa en el Darién, no es algo que nosotros, digamos, estemos viendo como una percepción de inseguridad por parte de la población, tal vez porque es un tema que está muy recluido solo en la zona de Darién, que el gobierno atiende a través de las estaciones de recepción migratorias en ese punto específicamente, y que luego son trasladados los migrantes hacia la provincia de Chiriquí. Entonces son como dos realidades que no entran tanto en conexión con la población, excepto a veces en Chiriquí, donde muchos de los migrantes sí están en David y en otras ciudades, en ciudades más fronterizas, más cercanas con Costa Rica, en donde se ven esa dinámica, cómo va cambiando un poco la dinámica del entorno, ¿no? Porque van ahí a hacer compras, porque van a recibir dinero de alguna de las cadenas como Western Union u otras similares para que le manden dinero para seguir avanzando en el viaje, o pasan 2 o 3 días inmersos ahí en las ciudades, y entonces la gente los percibe y los ve. Pero el ingreso que se está dando y que se sigue dando, y ahora leíamos, viniendo para acá leía que justo en enero se había duplicado la cifra de migrantes que han ingresado por Darién en comparación al año anterior. Eso no es algo que se vea tanto y que afecte tanto a la población en sí, porque además las estaciones de recepción de migrantes son centros cerrados, ¿no? Que no tienen acceso público, entonces no cambian tanto la dinámica de las comunidades más pequeñas. Aunque es interesante mencionar que sí hay poblaciones en la zona de Darién, sobre todo poblaciones que están más vinculadas a los pueblos originarios de la zona, que sí han mejorado muchísimo su calidad de vida y sus ingresos a partir de los flujos migratorios, y que están haciendo inversiones
para desarrollar un poco más la zona de ellos. Inversiones básicas que tienen que ver con a veces iluminación o mejora de las calles de la comunidad, etcétera, pero que sí empiezan a cambiar un poco esa dinámica para bien en este caso. Claro, ahora hablemos también sobre este tema de trata de personas. Por ejemplo, esta semana en Panamá vimos la operación Omega. Y entiendo que fue por una denuncia ciudadana. Aquí personas de una pseudo secta agrupaban sobre todo a migrantes, los de alguna manera obligaban a ir a los semáforos, a vender cosas, es decir, era toda una trama y entiendo por la información que pues habían operado en otros países, Venezuela, Costa Rica y los líderes que hoy en día 6 de ellos tienen detención provisional, pues hacen estas prácticas en otros lugares. Esta plataforma de Crime Stopper, junto con el Ministerio de Seguridad, ¿qué tanto auge o protagonismo tiene en todas estas investigaciones que al final del camino logran pues acabar, reducir, eliminar ese ilícito que se está cometiendo en nuestro país? Porque entiendo que en la Operación Omega tiene algo que ver Crime Stopper. Sí, Dorcas, fíjate que en esto es clave. Esto demuestra claramente cómo la ciudadanía o la población general en Panamá, trabajando en equipo con las autoridades de Panamá, llamémosle autoridades a la policía, a las fiscalías especializadas, pero cómo este trabajo en equipo entre ciudadanía y autoridades genera resultados efectivos. Claro, lo que pasa a veces es que lo que necesitamos es un puente seguro y confiable que ponga a trabajar junto a la ciudadanía con las autoridades, y ahí es cuando aparece Crime Stopper como este puente seguro para que la gente pueda comunicarse sin ponerse en una situación de riesgo con las autoridades y compartir la información que tienen. Efectivamente, en la operación Omega, Crime Stopper recibió 3 denuncias específicamente sobre este tema, uno con más información que otro, y esas denuncias o esos reportes ciudadanos, automáticamente el sistema los envía a la policía. Y a partir de ahí comienza una investigación. Y acá creo que es importante agradecer a ese ciudadano o ciudadana anónimo, porque no sabemos quién fue, que la colaboración de esa persona mandando esta información, o de varias personas, porque fueron 3 reportes, repito, a Crime Stopper y luego eso a la policía, ha permitido que se salvara la vida, en este caso, de 7 niños que eran víctimas de esta estructura de trata de personas, que más allá de ser una secta o no, lo importante es que es una estructura de trata de personas que estaba generando una explotación laboral y una esclavitud a este grupo de niños, que son 7, y creo que en la causa ya hay 21 víctimas involucradas, y seguro que por la magnitud de la operación y de la buena investigación que hizo la policía y la fiscalía van a aparecer más víctimas, porque hay muchas víctimas de estas estructuras grandes que logran escaparse de estas situaciones, y cuando ven que realmente la autoridad y el país está haciendo algo en contra de quien en algún momento los estuvo explotando, entonces aprovechan esta oportunidad, se sienten seguros y aparecen como para decir: yo también fui víctima y yo también tengo información relevante para poder incorporar a esta causa, ¿no? ¿Cuántas de estas denuncias, Alejo, se convierten en los buenos resultados que se obtuvo precisamente en esta operación Omega? Y lo digo porque el tema de concienciación de la ciudadanía, de saber es mi responsabilidad denunciar eso, que yo me he dado cuenta, pues no sé si sigue tomando mucho más auge a través que pasan los años. ¿Qué tan efectivo es que la denuncia llegue a un resultado como el que hemos visto en esta operación Omega? Se han tenido varios resultados durante estos años de trabajo en Panamá, al igual que en otros países de la región. Por ejemplo, en Guatemala, las propias autoridades mencionan que el 46% de la efectividad de la policía viene a partir de un reporte o denuncia anónima ciudadana que se realiza en Crime Stopper Guatemala. 46% es una cifra, es altísimo. Es una cifra muy alta. Esto nos demuestra que la gente realmente quiere colaborar, nos demuestra que la gente tiene muy buena información, pero por miedo no se anima a compartirla con las autoridades, y la necesidad que existe en nuestros países en Latinoamérica de generar estos canales de comunicación entre la ciudadanía, repito, y las autoridades competentes en cada país. Y además en Panamá eso lo vemos, digamos, las denuncias crecen y crecen día a día, en delitos específicos más que en otros, pero crece el caudal de denuncias que vamos recibiendo en la plataforma. Y acá es importante mencionar que vivimos en una comunidad que puede ser más grande o más pequeña, puede ser una provincia, puede ser una barriada o puede ser simplemente una cuadra adentro de la barriada, pero que todos tenemos una responsabilidad y corresponsabilidad
cuando vivimos en comunidad, y es cuidarnos unos a los otros, protegernos unos a los otros. Pero protegernos no implica comprar un arma de fuego, no implica formar grupos de autodefensa en la cuadra donde vivo. Lo que implica es compartir la información que sabemos. E implica también la responsabilidad de saber quién vive enfrente, quién vive al lado, que se ha perdido mucho eso. Y no solo en una cuadra, sino en un PH. En un PH donde a veces en un piso pueden haber 8 apartamentos y generalmente la gente no sabe quién está viviendo en la puerta de al lado. Entonces, si no sabemos quién vive en la puerta de al lado, no podemos proteger nuestra propia comunidad. Muchas de estas denuncias que se reciben en Crime Stopper es porque hay ciudadanos que notan ciertos cambios de comportamiento, ya sea en un PH o en la cuadra donde viven, gente nueva que va apareciendo, a veces con bienes injustificados para la media de la barriada. Y entonces la gente empieza a entender que eso puede llegar a ser un riesgo para la seguridad de la comunidad y de la familia. Entonces decide reportarlo. Y esto más que nada en los temas que hablábamos recién de narcomenudeo, blanqueo de capitales, contrabando, trata de personas y violencia doméstica y violencia contra las mujeres, que es uno de los delitos más reportados en la plataforma. Sí, me decía que efectivamente el sistema de Crime Stopper permite la administración del anonimato. La gente se siente menos en riesgo y hace en mayor comodidad una denuncia. Ustedes pueden asociar los datos que ustedes tienen con la práctica de delitos que impliquen venganza o retaliación o reacción violenta de la parte criminal que participa. Sí, claro. A veces hay informaciones que pueden llegar a lo que le llamamos personas resentidas o arrepentidas adentro de una estructura. Alguien que tenía que hacer un trabajo lo hizo, le quedaron mal y esa persona tiene mucha información valiosa de la propia estructura criminal, entonces decide compartirla porque tampoco esa persona, como de alguna forma está o ha estado involucrado en la estructura, no puede ir a la policía o a la fiscalía a compartirla, entonces trata de compartirla a través de algún mecanismo donde sea anónimo. Y acá lo interesante es digamos, la calidad de la información en materia investigativa o de inteligencia, que es de alto valor para las autoridades, más allá de quién sea la fuente. Y lo otro es lograr que la gente cada vez más en el boca a boca comunitario comparta la posibilidad de que hay una plataforma en donde pueden enviar información anónima, porque cuando un ciudadano es testigo de un delito, y pongámosle temas de homicidios, de feminicidios, de violencia doméstica, de violaciones, eso genera un estrés social muy alto, porque esa persona, como no sabe quién está involucrado en este crimen, no puede ir a compartirlo con un vecino, no puede decírselo a nadie, porque tiene miedo de decirlo. Y eso genera un estrés social en la población que es una enfermedad silenciosa que sí, poco a poco genera hasta ciertas depresiones y empieza a minar los temas de convivencia social. Y se vuelve a repetir el ciclo de la violencia. Muchos homicidios o situaciones de violencia doméstica se generan a partir de hechos de convivencia social que no están resueltos, porque hay un estrés en la comunidad. Claro. Vamos de repente de estos temas a este que me parece también muy interesante. Por lo menos el Parlamento Latinoamericano y del Caribe en febrero del 2021 aprobó esta ley modelo para combatir el comercio ilícito y también el crimen transnacional organizado. ¿Qué hay para nuestro país en torno a esto? Porque yo creo que son elementos importantes que al final del camino buscan resultados importantes también en las diferentes naciones. Sí, claro. El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, trabajamos con ellos durante el año 2020, creo que fue, en la creación de esta ley. A nivel técnico hicimos esa cooperación con ellos. Esta ley es específica para combatir el contrabando o el comercio ilícito, pero con una mirada no solo económica y no solo aduanal, sino con una mirada relacionada al crimen transnacional organizado. ¿Por qué? Porque el comercio ilícito, como actividad criminal, es una de las fuentes de financiación más grandes, con menos riesgo y con una demanda alta que el crimen organizado tiene a nivel transnacional. Y como es a nivel transnacional, ellos lo que buscan son aquellos países que operan como hub logísticos internacionales en la cadena del comercio internacional para poder operar. Y ahí aparece Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá tiene una ubicación geográfica privilegiada, Canal de Panamá, puertos, zona libre, especialmente la zona libre de Colón.
Y eso hace que haya muchos productos de contrabando o falsificados de todo el mundo, principalmente de Asia, que vienen a Panamá. Algunos se quedan en el mercado panameño, pero más que nada Panamá actúa como un hub de distribución de estos productos de comercio ilícito, ya sea para Norteamérica, para el Caribe o para Sudamérica. Y por cantidad de diferentes medios. Y en esa forma de movilizar estos productos criminales, que pueden ser muchísimos, desde bebidas alcohólicas, cigarrillos, medicinas, indumentaria, calzado, alimentos, la lista es enorme. Ahí es donde se incorpora la población local, no solo las pandillas, sino la población local también, para formar parte de esta especie de logística criminal que hace que el contrabando se mueva a lo largo y ancho de Panamá, no solo para satisfacer el mercado nacional, sino también para distribuirse a los otros países. Y es algo que vemos que aumenta día a día, por ejemplo, el tema del contrabando de cigarrillos en Panamá, y es altamente preocupante porque ya casi está representando el 85% del mercado panameño es ilegal en materia de cigarrillos. Y acá la discusión no es un tema de tabaquismo, de que si fumar o no es malo. La realidad es la realidad. Hay un grupo de la población que sigue fumando, y de ese grupo de la población que sigue fumando, el 85% está fumando un producto de contrabando, y ese producto de contrabando va directamente a financiar la operatividad del narcotráfico y del narcomenudeo. O sea, eso es el enfoque que tenemos que darle. Por eso es que la ley modelo lo que busca es relacionar el contrabando como una de las fuentes de financiación de estas estructuras criminales, y sobre todo del narcotráfico, porque al final las estructuras de narcotráfico o de delitos mayores necesitan ese cash flow, como siempre decimos, necesitan ese dinero en el bolsillo para pagar el día a día de la estructura criminal. Y cuando uno envía cocaína, digamos, hacia Europa, el retorno de ese dinero no es tan automático. Y en el medio tengo que financiar la estructura, comprar municiones, mandar dinero adentro de las cárceles, pagar toda esta logística que hablábamos recién, etc. Y eso tiene que salir de actividades criminales paralelas. Y una es el comercio ilícito. Por eso es que la importancia de atender este delito. Pero acá hay algo bien complicado, porque lo que usted ha planteado demuestra que la ilegalidad criminal organizada, necesita de la legalidad, necesita del aparato legal que funciona, por un lado, lo cual le presenta una excelente cortina, y por otra parte, ese es un extremo, el extremo de arriba. Luego, en el extremo de abajo, la gente que está vendiendo un CD en la calle, unas gafas de sol, que está vendiendo un medicamento, no siente que está delinquiendo, siente que está trabajando, porque él no está haciendo pandillerismo, él no está disparando, no está robando, pero él dice, voy a trabajar y la policía me persigue. Entonces, son dos extremos de legalidad o de sensación de legalidad o de satisfacción de necesidades que están en una especie de grises y que no necesariamente se entiende. ¿Cómo transferir cultura de legalidad ante esta realidad de necesidades? Sí, hay dos cosas también para mencionar ahí, pero cómo transportar eso de una cultura de la legalidad dando oportunidades de empleo formal a la gente. Por eso es que los temas de seguridad de los países o las políticas públicas de seguridad no tienen que ser exclusivamente una responsabilidad del Ministerio de Seguridad o de la Fiscalía o del sistema de justicia en sí. Esto tiene que ser multidimensional, porque hoy en día la criminalidad es multidimensional, por lo tanto la respuesta tiene que ser multidimensional. Estamos hablando de empleo, estamos hablando de educación, estamos hablando de servicios públicos satisfechos, sobre todo en la parte local, no a nivel nacional, en lo local. Estamos hablando de cantidad de cuestiones que hay que resolverle al ciudadano en lo básico, para que entonces ese ciudadano tenga la oportunidad de decidir no vender contrabando. Porque al final lo que va a pasar es que el ciudadano le va a decir, bueno, si no hay trabajo, ¿qué voy a hacer? Y en ese sentido es sumamente importante mencionar esto. Todos esos productos de contrabando que uno ve en la calle, al final obedecen a una especie de estructura piramidal criminal. Antes, muchos años atrás, existía la figura del contrabandista conocido de la barriada, ¿no? Ese sí tal vez trataba de ganarse la vida semanalmente. Esa gente fue desplazada por esta estructura criminal que maneja el negocio con una visión de corporación criminal. Entonces, hoy en día estos contrabandistas fueron desplazados y prácticamente fueron como contratados con concesiones de estos productos y los ponen a vender en la calle o a través de estructuras de trata de personas, como estamos viendo en la Operación Omega, en donde los ponen a vender estos productos en la calle.
pero obedecen al final a una misma cabeza criminal que es la que controla el negocio del contrabando. Sí, y pareciera algo sencillo, alguien que está, imagínense, en un semáforo vendiendo algo, pareciera que hasta lo normalizamos, pero cuando vamos a ver el trasfondo, miren lo que pasa solamente. Para muestra un botón, Operación Omega. Alejo, muchísimas gracias por haber estado acá. Tenemos que decirlo, Alejo Campos acaba de bajarse de un avión y ha venido directo al estudio a acompañarnos, a hablar de estos temas interesantes, esa responsabilidad ciudadana también que existe y que da buenos resultados al final del camino. Hay muchos retos en materia de seguridad en nuestro país. Muchísimas gracias al director regional de Crime Stopper, Alejo Campos, por habernos acompañado. Vamos a ir a otra pausa, pero mire, al regresar nos acompaña el jefe de la comuna capitalina, José Luis Fábrega. Vamos a hablar de temas interesantes con el alcalde del Distrito Capital. Acompáñenos.